A Chilanga Banda les mandamos un fuerte abrazo. Saludos. Un abrazo, senador. Buenos días. Pues a ver, mucho que platicar con respecto al plan B de la reforma electoral. Bueno, ya hay algunas posturas en ese sentido sobre si se presentarán actos de inconstitucionalidad por algunos aspectos de este plan B. El INE, a través del consejero presidente Lorenzo Córdoba, pues señalaba que pues esto no aplicaría todavía para los procesos de este 2023. Cuestiones como, por ejemplo, lo de la veda electoral y demás. ¿Qué panorama nos puede ofrecer, senador, de lo que es el plan B, sobre lo que está ahora mismo en el Senado y cómo han avanzado otros puntos contemplados en el plan? ¿Cómo no? A ver, la primera cosa que tenemos que tener claro es que se derrotó el intento de una reforma constitucional en materia electoral. Esto es muy importante, porque a partir esencialmente de las movilizaciones ciudadanas del 13 de noviembre, se generó nuevamente un bloque de contención que dijo, esta reforma no va a pasar. Y la pregunta que toca hacerse es, ¿por qué eso es así? Pues esencialmente porque el pueblo de México no le dio permiso a Andrés Manuel López Obrador y a sus aliados para modificar la Constitución. No tienen los votos, ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Y ese es el pacto social, ese es el acuerdo, porque una modificación a la Constitución requiere un número tal de votos en el Congreso que se le llama acuerdo de Estado. Como eso no pasó, lo que estamos viviendo con el Plan B en realidad es un quebranto constitucional. Pretenden por la puerta de atrás hacer modificaciones a ordenamientos menores contrarios a la Constitución. Y eso entonces hay que dejarlo con absoluta claridad. Abre una ruta no solo de incertidumbre, sino de desencuentro muy importante. ¿Por qué? Pues porque es la primera vez que quien gana las elecciones de manera reiterada pide el cambio de las reglas y el árbitro. ¿Qué es entonces, Arturo y Manuel, el Plan B? El Plan B no es solo una reforma electoral, es una reforma política muy de fondo, desde el poder, para concentrar el poder y volver a construir un partido hegemónico. ¿Cuáles son entonces las afectaciones y qué sucede? Se dividió este paquete, para comentarlo con el auditorio, en dos. Este paquete electoral en dos paquetes, déjenme decirlo así. Sí. Uno primero, que es la ley de comunicaciones, que es el modelo comunicativo político del país. Y otro, la ley de responsabilidades. De manera que no sea delito lo que antes se consideraba delito de que los gobernantes interrumpieran en campaña con declaraciones o programas. Eso ya se publicó y, por lo tanto, ya hay acciones de inconstitucionalidad sometidas a la Suprema Corte de Justicia para combatir ese paquete. El segundo paquete, que es el núcleo duro del Plan B, va a llegar al Senado de la República el 1 de febrero. Ya hubo una reunión de coordinadores y se prevé que el mismo 1 de febrero se dé esa discusión, Arturo y Manuel. Y en esa discusión, ¿qué puntos específicos habrá, senador? Esta discusión refiere, literal, no es que reduzcan al INE, es que en realidad lo que están haciendo es cortarle las cuatro extremidades. Exacto, sí. Más o menos de ese tamaño. Recortan el 85% del Servicio Profesional Electoral Nacional, despiden a la mitad del personal y generan todo un cambio, por ejemplo, de los tiempos de capacitación, de los mecanismos, y hasta el padrón electoral se pone en riesgo, porque ahora lo concentraría Gobernación. Generan una nueva criterio para la representación a nivel federal, en los estados y en los municipios, pero sobre todo lo que abre es un tiempo de muy grande incertidumbre, pues porque vamos a tener entonces a una autoridad, lejos de ser una autoridad confiable, profesional y que nos ayude a que las elecciones sean para elegir gobiernos y no para construir conflictos, pues eso se acaba. Por supuesto, ya en línea advirtió el grande riesgo que esto significa. Claro. Van a despedir a casi todas las personas que entregan las credenciales de elector.
y ya no vamos a tener la capacidad de tener a las casillas más cerca de tu casa, porque ahora quieren concentrar las casillas. De manera que la operación electoral, las reglas electorales y los castigos incluso cambian. Hay ahora en la nueva ley una serie de incentivos para que si los partidos cometen delitos electorales, pues tengan menores sanciones. Eso en esencia es el plan B. Lo único que está ya en discusión es esto que se llamaba la famosa cláusula de vida eterna. Para mejor comprensión, en tiempos pasados la gente cruzaba el emblema de su preferencia. ¿Eso para qué sirve? No solo para ver quién gana, sino para ver si los partidos políticos tienen el apoyo suficiente para tener recursos públicos y representaciones en las cámaras federales y locales. Sí. Ahora, en lugar de que fuera la gente, lo iban a poner en un logotipo y los partidos, mediante un acuerdo, establecían las cuotas y los porcentajes. Eso es también contrario a la Constitución. Fue lo único del plan B que decidieron cambiar, y eso es lo que regresa al Senado. Pues eso sí, muy probablemente para su aprobación, porque la verdad es que es un fraude a la voluntad ciudadana y veíamos muy bien que eso se cambiara. Pero se abre entonces dos rutas que es importante que la gente tenga claro. La primera es que va a haber 3 mecanismos de combate. Las acciones de inconstitucionalidad que vamos a interponer el Senado y la Cámara, la oposición, los partidos políticos también pueden hacerlo. La segunda son las controversias constitucionales, que es quien tiene invadido una competencia, por ejemplo el INE, el Tribunal Electoral, los órganos estatales, o incluso pueden ser los congresos locales o los municipios. Es muy probable que vaya a haber muchas controversias. Y la tercera son los amparos, los que pueden poner los trabajadores del INE o los que pueden poner la ciudadanía por sentir su derecho a elecciones libres y auténticas en riesgo. Ya para ese fin se está convocando al 26 de febrero, en el marco del Día de la Bandera, a una nueva concentración ciudadana como la que se hizo el 13 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México. Como sabemos que la mayoría de la gente no puede, pues estamos llamando a que todo el mundo concentre en el Zócalo de su propia ciudad, Manuel y Arturo. Senador, la gran pregunta que surge aquí es, digamos, en el terreno de lo político, ¿cuál es la obsesión que tiene el presidente López Obrador con el INE? ¿Es un asunto pragmático de cara a 2024 o va más allá de eso? El presidente tiene, perdónenme que lo diga así, tiene un trauma de la elección del 2006. Y él cree que este INE es ese INE. Pero pues nada más alejado de eso. Claro. Este INE organizó las elecciones bajo las que él ganó. Claro. Pero también este INE organizó las elecciones para que Morena ganara las elecciones del Congreso en el 18, el Senado, de la Cámara de Diputados en el 21. Ha organizado más de 20 elecciones donde Morena ha ganado gobernaturas y cientos de municipios. Es decir, este INE es un INE que ya cambió porque la gente controla los procesos electorales. Son nuestros vecinos los que cuentan los votos, no son los mapaches, pues. Este INE es totalmente, nos ha costado mucho, literalmente, sangre, sudor, lágrimas y vidas tener autoridades confiables. Puedo entender que el presidente tenga historias de lucha en el pasado, pero lo que no se puede es haber construido un sistema electoral, reclamarlo. De hecho, muchas de las reglas que hoy existen son porque López Obrador las reclamó, y el PRD entonces. Y ahora que están en el poder se les olvida y quieren quedarse allí. Es que ese es el problema. Exactamente. No es el INE el problema, El tema es que están reventando todos los puentes mediante los cuales llegaron al poder para evitar que haya competencia. Ese es justo el problema. Y lo que les decimos con mucha claridad, se lo hemos dicho a mis colegas en el Senado, la defensa del INE hoy es la defensa de la democracia y la Constitución. Por eso no toca. Si la gente quiere que gane el partido A, B o C, está bien, esa es la democracia, ganaron.
Lo que no puede pasar es que quieran ganar a la mala. Ujú. Efectivamente. Senador, pues obviamente es un tema fundamental para la vida del país, así hay que tomarlo, es un tema importantísimo, vital, y por lo mismo seguiremos al pendiente del mismo y si nos lo permite, pues continuaremos en contacto. Muchísimas gracias. Solo una rápida nota. Sí. Nada de esto que hemos platicado aplica para Coahuila. Exacto. Coahuila. O sea, las elecciones siguen ahí en su término y su curso. Esto es de cara al proceso 24, porque ustedes ya están en ruta de un proceso electoral y quien nos oye tiene que tener la certeza que estas reglas no van a aplicar en Coahuila. Exacto, efectivamente. Un abrazo, Emilio. Gracias, hasta luego, buen día. Hasta luego. Buena semana. El senador Emilio Álvarez y Casa. Sí, fundamental, porque luego se puede prestar a ciertas dudas con respecto a ver, ¿estas reglas aplican para ese proceso? No. Lo había señalado también el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, en los mensajes que ofrecen redes sociales los domingos. A ver, todo eso que se aprobó el Plan B y todo, que a ver, hay una parte que, como lo escuchábamos, está turnada al Senado para empezarlo a discutir el 1 de febrero. Hay otros aspectos ya aprobados que van a entrar acciones de inconstitucionalidad, a ver qué resuelve la Corte. En el entretiempo, este proceso electoral del 23 sigue con las reglas anteriores que ya estaban. Sí, totalmente. O sea, las reglas con las que se opera en este proceso son reglas de años atrás. O sea, no es lo que se está aprobando actualmente y por lo tanto pues no hay afectación en ese sentido, ¿no? Sí. Salvo, digo, en lo que ya se ha dicho, el presupuesto, que no tiene que ver con las reglas, sino con lo que se aprueba año con año y que ya había denunciado el INE, pues que el presupuesto para este año era, digamos, considerablemente más bajo, ¿no? Efectivamente. Bueno, allí la información, pues vamos a estar atentos, por supuesto, a la discusión en el Senado y a estas otras acciones que se tomen por parte de legisladores, de partidos, en fin. Vamos a la pausa, son las 9 de la mañana con 1 minuto, regresamos enseguida. Contextos. El programa líder